En el siglo XVI, si querías escribir música, lo más probable es que lo hicieras en italiano. En el siglo XVIII, si eras embajador de un país y querías hablar con el embajador de otro país, probablemente hablaríais en francés. En el siglo XIX, si ibas a escribir un artículo científico, lo más probable es que lo hicieras en alemán. Y hasta hace menos de 100 años, si ibas a misa, lo más seguro es que la escucharas en latín. En cada momento y cada sector ha habido una lengua de prestigio. Ahora vivimos en un momento histórico en el que la lengua internacional, la lengua de prestigio, la lengua que prácticamente todo el mundo estudia para poder comunicarnos entre nosotros, es el inglés. Pero ¿nunca te has preguntado por qué? O sea, ¿qué tiene el inglés que no tengan las otras lenguas? ¿Por qué no es el hindi o el español la lengua internacional si tienen más hablantes nativos que el inglés? Además, si esto sigue así, ¿vamos a acabar hablando todos inglés? Bueno, estas son muchas preguntas que yo me he estado haciendo durante mucho tiempo, así que en este vídeo vamos a responderlas. Vamos a ver qué hace falta para que una lengua tenga prestigio internacional, cuáles han sido las lenguas de prestigio a lo largo de la historia y por qué ahora el inglés es la lengua internacional. No podemos hablar de todas las lenguas que ha habido en todo el planeta, en todos los sectores, en todas las épocas, ¿eh? Eso es imposible, así que vamos a ver solamente las más importantes. Hola, buenas tardes. ¿Hablas inglés? ¿No? Pues espabila porque en unos años va a ser la lengua vehicular y no te vas a enterar de nada. Escúchame, entra ahora mismo en italki y reserva tu primera clase de inglés. Sí, italki es el patrocinador que ha hecho posible este vídeo. Y también una plataforma que me encanta usar para clases particulares. Es súper fácil reservar la clase. Solo tienes que ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace que tienes ahí. Porque si reservas a través de ese enlace y usas mi código LINGU9, vas a tener 5 euros de descuento en tu primera clase. Una vez aquí, simplemente pones la lengua que quieres aprender. Aquí pones si quieres que un profe hable también otras lenguas y te pones a elegir. Yo, como siempre, elijo a David, que me parece súper buen profe y me ayuda con la pronunciación o con lo que le pida. Y así poder mantener en línea mi C2. The word bellows, body, and belly all come from the same root in Germanic. Okay. And it makes sense because your body is a container for your organs and your skeleton and everything else. Your belly contains food, right? And a bellows contains air. And also from this Indo-European root, bell, come many Spanish words, for example, fuelle, no? As we said, fuelle, but also the verb follar. I was not aware of that. Follow is a synonym of penis. You mean like because it is inflated. Esto era solamente un trocito de la clase. No hay un precio fijo, depende del profesor, así que tú eliges cuánto te gastas. Pero recuerda que por usar mi link y el código LINGU9 vas a tener un descuento. Ojo que es solamente para los primeros 50 usuarios. Y recuerda que haciendo clic no solamente vas a aprender una lengua, que además de inglés tienen francés y un montón de idiomas más. También vas a apoyar este contenido y vas a hacer posible que Dorotea tenga su dosis diaria de zanahorias. Y luego ya me dejas un comentario y me cuentas qué lengua has aprendido y qué tal te ha ido. Bueno, entonces, ¿qué hace falta para que una lengua tenga prestigio internacional? Pues mira, puede ser por herencia, digamos, o puede ser porque tiene cierto poder en un ámbito y se vuelve influyente. Me explico. Hay lenguas que tienen prestigio simplemente porque son antiguas. Había una época en la que solo unos pocos podían leer y escribir. Esos pocos además no tenían el más mínimo criterio científico y pensaban que la lengua debía ser algo puro y elegante. No me refiero a los usos literarios de la lengua, ¿eh? Recordad además que la lingüística y la literatura son dos disciplinas diferentes, que siempre nos meten en el mismo saco, es como la física y la química, no tienen nada que ver. Bueno, pues lo que iba a hacer esa gente era buscar idiomas anteriores que consideraban superiores. Ojo, probablemente pensarán eso por simple tradición adquirida. Nadie puede evitar su contexto. El caso es que esa gente, una clase social superior, tenía que distinguirse del populacho de alguna manera, ¿no? Tenían que usar una lengua superior, pues una antigua. ¡Hala! Entonces, una lengua puede tener prestigio por herencia. Estas lenguas que hemos llamado antiguas se conocen como lenguas sin hablantes nativos. Pero también tenemos lenguas de prestigio que sí tienen hablantes nativos. Un momento, pero una lengua sin hablantes nativos es lo que se ha llamado toda la vida una lengua muerta, ¿no? Como el latín, el griego. Pues mira, Dorotea, muy bien, una zanahoria para ti. A ver, muchos autores hacen una diferencia entre lengua muerta y lengua sin hablantes nativos. Lenguas muertas pueden ser el hitita, el osco, el celtíbero, el galo. No tienen hablantes nativos, pero tampoco tienen ninguna forma de productividad, o sea que no se usan. Y luego están las lenguas sin hablantes nativos, como el latín clásico, el griego clásico, el sánscrito, el copto. El copto es una lengua viva en la iglesia copta, o sea, no tiene hablantes nativos, pero se usa actualmente en contextos religiosos. Es la lengua de los cristianos de Egipto, por cierto, y desciende directamente del egipcio antiguo. Sí, el de los faraones. Y luego el latín, el griego y el sánscrito siguen usando
utilizándose actualmente. Los tres tienen usos religiosos. El latín en el cristianismo católico romano, el griego en el católico ortodoxo y el sánscrito en el hinduismo. Pero no solo eso, también son lenguas de cultura. El caso del sánscrito para nosotros es más complicado, pero con el latín clásico y el griego clásico sí que es verdad que podemos ver cuentas en Twitter o en Instagram en las que la gente se comunica en estas lenguas. Incluso hay congresos universitarios en los que se habla en latín. Ut Camillus dixit, ego sum Aloisia bene primum jam tibi saepissime dixi Camille, sed animus vesteres revera nobis laudandus, et... Estas lenguas no tienen hablantes nativos, pero ¿podemos considerarlas muertas cuando hay gente que las usa? ¿Cómo es posible que esté muerta y se siga hablando? ¿Es un zombie acaso? Vale, entonces, las lenguas sin hablantes nativos tienen prestigio porque son antiguas, punto. ¿Y las contemporáneas por qué cogen prestigio? Pues por influencia política, cultural, económica. Francia, por ejemplo, ha sido uno de los estados más potentes de Europa. En más de una ocasión, el que más. Y ha tenido una literatura y unas corrientes artísticas que han sido imitadas por el resto de Europa. Los cantares de gesta medievales, la literatura artúrica, o sea, del rey Arturo, y sí, aunque la leyenda ocurra en Gran Bretaña, durante la Edad Media se escribió sobre este tema, sobre todo en Francia. También el Rey Sol y la Francia de los siglos XVII y XVIII, el gótico, el románico, la mayoría de los caballeros cruzados eran franceses. París ha sido el epicentro cultural de Europa durante siglos. Era la lengua de la diplomacia. En el siglo XVIII encontramos a cortes europeas como la sueca o la rusa hablando en francés. Y esta costumbre duró hasta muy entrado el siglo XIX. De hecho, si leéis a Tolstoy, se ve perfectamente cómo entró el francés en las élites rusas durante los siglos XVIII y XIX. Y por eso el francés tuvo el prestigio que tuvo, del que ya queda poco, la verdad. Aunque supuestamente siga siendo la lengua de la diplomacia, esto ya es bastante falso. Pero lenguas de cultura ha habido muchas, incluso ha habido varias al mismo tiempo. Venga, ¿cuáles han sido las lenguas de prestigio a lo largo de la historia? Pues muchas, y nosotras vamos a tomar como referencia el latín. Primero, porque me da a mí la gana, y segundo, porque es un buen hilo conductor, porque es la que más ha ido predominando a lo largo del tiempo en nuestra parte del mundo. Vamos a empezar nuestra cronahoria en el siglo -1, cuando empieza la etapa del latín que se conoce como clásica. El latín era la lengua de los romanos y se expandió allá donde fuera su imperio. Su poder político, económico, cultural y de todos los tipos hizo que el latín cogiera un prestigio enorme en Europa. Tanto que siguió siendo la lengua de cultura más importante hasta el siglo XVIII. Y por si esto fuera poco, fue la lengua de la Iglesia Católica Occidental, así que imaginaos. Vamos, que el latín no solo llegó a donde llegó el imperio, sino también a donde llegó la Iglesia. Total, que ha llegado a prácticamente todo el planeta. Pero el latín no era la única lengua de prestigio del imperio. De hecho, hubo una lengua a la que no pudo sustituir porque esa otra lengua tenía más prestigio que el latín en su zona: el griego. El griego era la lengua de cultura del Mediterráneo oriental desde más o menos el siglo -4, y el latín no consiguió desplazarlo. El griego tardó muy poco tiempo en comerse al latín en la parte oriental, porque sí, el griego era la lengua mayoritaria, además con mucha diferencia, pero el latín tenía algo de presencia también en la parte oriental, en los edictos, las leyes, en algunos sectores de las clases altas que venían destinados desde la parte occidental. O sea, el griego era lo normal, pero el latín algo de presencia también tenía. Hasta que cayó Constantinopla en 1453, el griego fue la lengua del imperio y sigue siendo la lengua de la Iglesia Ortodoxa griega. Ojo, no de las iglesias ortodoxas eslavas. Y sigue siendo una lengua muy importante para aportar palabras nuevas a la ciencia. Vale, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a mucho tiempo antes del latín y vamos a saltar hasta la India. Entre el -1500 y el -700, allí se habló sánscrito, que se convirtió en una lengua sagrada vinculada al hinduismo. Actualmente hay gente que afirma que usa el sánscrito como lengua vehicular, o sea, como lengua para comunicarse. Lo más interesante del sánscrito es que alrededor de su estudio se creó una escuela de lingüística que hizo unos avances increíbles. El más famoso de estos estudiosos fue Panini. Estas ideas influenciaron a los filólogos y lingüistas del siglo XIX, porque en esos textos descubrieron un montón de cosas que luego aplicaron a la ciencia del lenguaje que estaban haciendo en ese momento en Europa. Ahora saltamos al Levante mediterráneo antiguo para hablar del hebreo. Podríamos decir que oficialmente se dejó de hablar en los siglos IV-V, pero la verdad es que ya llevaba un tiempo en decadencia. Ha sido la lengua sagrada de las comunidades religiosas judías de todo el planeta desde la antigüedad. En el siglo XIX se creó una versión moderna y después de hacer un montón de cambios y de que se creara una asociación de regulación internacional, hoy en día se ha revivido el hebreo con éxito. Y de hecho es la lengua oficial del Estado de Israel. Y ahora nos adelantamos unos pocos siglos, hasta el siglo VII, para hablar de una lengua hermana del hebreo,
el árabe. Obviamente, el árabe es la lengua sagrada para los musulmanes, pero es que es una lengua fundamental para la cultura occidental, porque fueron ellos, además de los romanos orientales, los guardianes del conocimiento clásico antiguo durante la Edad Media. Muchas obras que se habían perdido en Europa occidental se reintrodujeron o se redescubrieron de nuevo gracias a su versión en árabe. De hecho, es que podemos ver esa importancia que tuvo en Europa occidental gracias a la cantidad de préstamos que se pueden ver todavía hoy en un montón de lenguas europeas, no solo en español. Venga, y ahora vamos a ir al este de Europa, a la Europa lingüísticamente eslava y de tradición ortodoxa. Nos toca hablar del antiguo, y no tan antiguo, eslavo eclesiástico. Estos son Cirilio y Metodio. Estos señores fueron dos monjes hermanos y se les mandó evangelizar a los pueblos eslavos de los Balcanes y de Europa Central. ¿Y por qué a ellos? ¿Qué tenían de especial? Pues porque ellos dominaban los idiomas de la Biblia, el hebreo, el griego y el latín, y además hablaban alguna variedad del eslavo. Bueno, pues para esa misión hicieron una traducción de la Biblia y crearon el alfabeto glagolítico, y no el cirílico como se suele pensar. Para la traducción de la Biblia crearon un estándar paneslavo del sur, o sea, un estándar que unificara de cierto modo todas las hablas eslavas del sur. Y ese estándar estaba basado en el de Tesalónica. Actualmente en esta ciudad se habla griego, pero en esa época se hablaba eslavo, en el siglo IX. Y esa lengua comenzó a usarse en todos los países de religión ortodoxa como lengua litúrgica, o sea, como lengua que se usaba en textos sagrados y en misas, pero lengua que nadie hablaba realmente. Ahora esa lengua se llama antiguo eslavo eclesiástico y con el tiempo pasó a ser el eslavo eclesiástico de la Edad Moderna, o sea, una nueva variedad usada en Rusia, Bulgaria, Serbia y otros países eslavos. Hasta el siglo XVIII fue la lengua más común en las liturgias, por ejemplo en Rusia, aunque nunca se habló, y actualmente sigue siendo la lengua religiosa de algunas pequeñas comunidades ortodoxas orientales. Y ahora, es verdad que nos coge un poco lejos y también coge un poco lejos de lo que suele ser la especialidad de este canal, pero tenemos que hablar de una lengua súper importante, que es el chino, lengua de cultura del Extremo Oriente desde la antigüedad hasta prácticamente el siglo XX. Y esto se nota en que todas las lenguas de esa zona tienen un montón de préstamos chinos, y su sistema de escritura se usa o se ha usado en otras lenguas o ha servido de inspiración para crear otros sistemas de escritura. Por no hablar de la influencia de su literatura, que ha servido para crear otras muchas historias en otros países, como Dragon Ball. Ahora, más recientemente, y ya acercándonos a nuestro mundo, tenemos el francés, que se convirtió en la lengua hegemónica, sin ninguna duda, desde finales del siglo XVII. Incluso muchos tratados internacionales que hasta ese momento se habían escrito siempre en latín, pasaron a escribirse al francés. Y aquí empezó a convertirse de verdad en la lengua internacional del mundo europeo occidental. Y fue así hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué el inglés es la lengua internacional actualmente? Desde el siglo XIX hasta ahora, con la hegemonía estadounidense, llevamos casi 200 años en un mundo dominado en mayor o menor medida, dependiendo de la época, por un país que habla inglés. Esto no quiere decir que no tenga competidores o que no haya otras lenguas de prestigio, como puede ser actualmente el chino o durante la segunda mitad del siglo XX el ruso en la órbita comunista. Incluso en Europa podríamos hablar del alemán durante las dos primeras décadas del siglo XXI, por la potentísima influencia económica y política de Alemania y por todos los inmigrantes que iban a ese país. Incluso el francés, hasta 1992, se mantuvo como lengua más usada dentro de la Unión Europea. Dentro, no para las relaciones internacionales. Hasta 1992. Esto fue ayer, prácticamente. Yo nací en ese año y que tengo 23 años. Pues eso, ayer. Bueno, digamos que el Reino Unido puso al inglés al nivel del francés y Estados Unidos ya hizo que su fama, prestigio e importancia se disparara. Entonces, ¿vamos a acabar hablando todos inglés o será otra lengua? A ver, es imposible saberlo porque no somos adivinos. Sería fácil pensar que sí. Pensad que países en los que su población apenas habla inglés en sus casas, como por ejemplo Malta, han decidido hacer al inglés su lengua oficial. Esto es por la histórica presencia británica en la isla de Malta, pero también porque claramente tener una población que hable inglés es beneficioso para la economía del país. Por eso, aunque la lengua mayoritaria de Malta sea el maltés, una lengua semítica como el árabe o el hebreo con un montón de palabras latinas, la lengua del colegio, de la universidad, del comercio es el inglés. Otro ejemplo de esto podría ser la Unión Europea. De todos los países de la Unión Europea, actualmente solo Malta e Irlanda tienen el inglés como lengua oficial. Dos países, por cierto, muy pequeños en población. Pero es más, cuando un país entra en la Unión Europea, elige una de sus lenguas para ser considerada oficial dentro de la organización. Pues Irlanda dijo el irlandés y Malta el maltés. O sea que ningún estado actual de la Unión Europea ha elegido el inglés como su lengua de representación en la Unión Europea. ¿Y cuál es la lengua que se usa de facto para todo dentro de la Unión Europea?
el inglés. Que por cierto, ¿qué pensáis de esto? ¿Es un acto de sumisión de la Unión Europea a Estados Unidos? ¿Creéis que deberíamos fomentar otro idioma común o quedarnos con el inglés por practicidad? Si creéis que sí, ¿con cuál? ¿El francés por tradición? ¿El alemán weil es sehr schön ist? Ojo, hay quien dice que el latín. Bueno, hay otra cosa que no podemos dejar de lado, ¿eh? La tecnología. La realidad es que la inteligencia artificial está sustituyendo la necesidad de aprender idiomas. Ya existen aparatos que traducen automáticamente en el momento del habla. Estos aparatos irán haciéndose cada vez más pequeños, esas traducciones automáticas se irán haciendo cada vez mejores. Es probable que la gente deje de necesitar aprender idiomas y que solamente los aprendan pues la gente que tenga interés de verdad. También hay lápices que te traducen automáticamente un texto cuando los pasas por encima. Si esto pasa, que es lo más probable, ¿qué haríais vosotros? Yo sinceramente seguiré aprendiendo idiomas porque me encanta. Hablar otras lenguas, sobre todo cuando viajas o te comunicas con otra gente que habla otra lengua, te acerca a su cultura, a su humor. A mí eso me gusta y voy a seguir aprendiendo idiomas, además teniendo italki, que de nuevo, gracias por patrocinar este vídeo tan guay. ¿A que sí? Peluso, Harry Potter, Jurassic Park. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar gracias a un rey. ¡Que no!